Hola, hola, ¿cómo están? ¿Ya regresaron? ¿Ya estamos todos por aquí? ¿Qué onda? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde se encuentran? En un minuto ya prendo mi cámara, profa. Muy bien. ¿Estamos listos? Andrés, Jade, Axel, Andy, Gibson, Anaí, Natalia, Edrey, ¿están o no están? Yo sí, maestra. Pero no veo sus cámaras, cariños. Yo sí, mi. Ok. Me faltan un chorro, pero bueno, ustedes sabrán. En Yo fin. le pedí permiso al principio de la Ah, no, clase. yo sé, yo no reclamo, tú no te estreses, pero a los demás sí. Muy bien, están viendo mi presentación, ¿verdad? ¿Sí Sí, o no? Muy bien. Bueno, pues el día de hoy lo que corresponde es hablar sobre los diferentes instrumentos financieros y pues como todos ustedes habían mencionado, pues existen diferentes formas de instrumentos financieros, pero primero tendríamos que platicar sobre cuál es la diferencia principal que existe entre ahorrar e invertir, ¿no? Los ahorros, pues se refieren a esta parte del ingreso que reservamos para nuestro uso futuro, ¿de acuerdo? Implica poner el dinero en cuentas a lo mejor de muy bajo riesgo y fácil acceso, como pueden ser a lo mejor las cuentas de ahorro, los certificados de depósito. Los ahorros los utilizamos típicamente para cubrir nuestras metas a corto plazo, nuestras emergencias y nos dan pues esa red de seguridad financiera que todos necesitamos. Por el otro lado, cuando hablamos de inversión, pues invertir implica más bien usar nuestro dinero con la expectativa de que generemos retornos a largo plazo, ¿de acuerdo? A menudo esto nos lleva a comprar otro tipo de activos financieros, ¿no? Como pudieran ser acciones o bonos o reales como los bienes raíces o fondos mutuos, ¿no? Fondos mutualistas. A menudo va a llevar un riesgo pues más alto en comparación con solo ahorrar, ¿no? Pero también va a ofrecer un potencial de obtener pues mayores rendimientos a largo plazo, ¿no? Ahora, dentro de la parte del propósito, pues el propósito principal de ahorrar es guardar el dinero para necesidades de corto plazo o gastos inesperados, ¿no? Y esos ahorros pues van a ser fácilmente accesibles, ¿no? Por lo cual, pues son ideales para cubrir algunos requerimientos financieros inmediatos, como a lo mejor pueden ser las facturas médicas o las reparaciones de los coches, ¿no? O algún otro gasto que no tengamos planificado, ¿no? Que sea un imprevisto. En cambio, el propósito de invertir, pues la idea es aumentar la riqueza con el tiempo. El objetivo sería generar rendimientos que vayan superando la inflación e ir creando pues esa acumulación de riqueza, ¿no? Entonces invertir pues es mucho más adecuado para metas de largo plazo, ¿no? Como puede ser mi jubilación o comprar una casa o simplemente construir un fondo para la educación universitaria, ¿de acuerdo? En cuanto a la parte de riesgos y rendimientos, pues los ahorros, las cuentas de ahorros, pues son de bajo riesgo y por eso dan rendimientos que son pequeñitos, ¿no? Ofrecen la seguridad y la liquidez, pero pues muchas veces esas tasas de interés no van a mantenerse al mismo ritmo que la inflación y puede ser que haya una pérdida en el poder adquisitivo con el tiempo. En cambio, en el caso de inversión,
pues lleva niveles de riesgo, digamos, más altos, variables, dependiendo de qué activo hayamos elegido para esa inversión. Entonces, por ejemplo, las acciones pueden generar rendimientos más sustanciales, pero tienen mayor riesgo, ¿no? O los bonos ofrecen un flujo de ingreso que es a lo mejor un poco más predecible, pero generalmente sus rendimientos son menores que el caso de las acciones, ¿de acuerdo? Entonces, en general, pues invertir tiene este potencial de generar mayores rendimientos, pero también viene con una mayor posibilidad de que en algún momento haya una pérdida, ¿no? Hay más riesgo. En cuanto al horizonte temporal, pues ya decíamos que los ahorros están más destinados para necesidades de corto plazo y emergencias, ¿no? Entonces, el horizonte temporal de inversión es más o menos un año o poquitos años. Y en cambio, cuando hablamos de inversión, pues es un esfuerzo mucho más a largo plazo, implica comprometer nuestros recursos en el fondo o en la inversión por varios años, muchas veces puede ser hasta una década, para poder permitir que ese interés compuesto, ese rendimiento, nos lleve a pues tener más rendimiento, ¿no? El generar dinero con el dinero. En cuanto a la liquidez, pues decíamos que el ahorro, pues es una cuenta de ahorro, ¿no? Entonces son cuentas sumamente líquidas y pues podemos acceder fácilmente a los fondos rápidamente sin que tengamos ninguna penalidad a pagar. En cambio, la inversión, pues generalmente es mucho menos líquida. Eh, Podemos vender a lo mejor las acciones o los fondos, pero pueden haber costos asociados a la venta de esos activos, ¿no? Sobre todo si queremos vender durante épocas de caídas de mercado. Y bueno, por el otro lado, también mencionamos la parte de la protección a la inflación, ¿no? Los ahorros generalmente tienen como esta dificultad de mantener el ritmo con la inflación, ¿no? Entonces se va erosionando ese poder adquisitivo con el tiempo. Mientras que por su lado, pues las inversiones generan lo contrario, ¿no? Dan rendimientos que generalmente son basados en la historia más altos, ¿no? Y protege de alguna manera a nuestro dinero de la erosión de la inflación, ¿no? Del perder poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Más bien lleva a aumentar la riqueza, ¿de acuerdo? Dicho lo anterior, pues ahora sí tendríamos que decir por qué invertimos, ¿no? Y tal vez una de las principales causas de por qué invertimos, voy a apagar tantito mi cámara para sonarme. Perdón, decía yo que una de las principales razones por las que invertimos es precisamente para protegernos de la inflación, ¿no? Protegernos de esta erosión al poder adquisitivo, ¿no? Y de esa manera ir generando riqueza, ¿no? Otra parte importante es para generar un ingreso periódico. Esto es algo muy importante a lo mejor para la gente ya retirada o que está buscando estabilidad financiera y entonces invierte en bonos, ¿no? Con el objeto de tener este flujo de efectivo del pago de los intereses regularmente o invierten en acciones preferentes con la idea de tener pues ese pago de dividendos de manera trimestral, ¿de acuerdo? Otra razón por la que invertimos es para que el capital crezca, ¿no? La idea es invertir y poner nuestro dinero a trabajar y queremos que ese dinero se multiplique a lo largo del tiempo y eso lo logramos con inversiones en acciones o con fondos de inversión o con los ETFs, ¿no? Los tracks, que de alguna manera nos ayudan a que el capital vaya creciendo con el tiempo, ¿no?
Y por otro lado, pues es como para alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos financieros y crear pues un patrimonio, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Entonces, queremos invertir nuestro dinero para a lo mejor alguna meta en específico, como puede ser el enganche de una casa o el fondo de educación de nuestros hijos, o estamos planeando nuestro fondo para el retiro, ¿no? Y entonces, pues, la inversión que hagamos tiene que alinearse con las metas específicas por lo que estamos invirtiendo. Y bueno, generalmente decíamos, en general, pues es simplemente para crear riqueza a través del tiempo, ¿no? Para ganarle a la erosión del poder adquisitivo a través de la inflación y que podamos ir generando cada vez más dinero con nuestro dinero, generando patrimonio. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Bien? Muy bien. Ahora, ¿en qué invertimos? Pues la realidad es que las oportunidades de inversión vienen de muchas diferentes formas y nos dan muchas diferentes opciones. Puede ser que invirtamos en instrumentos financieros, ¿no? Pero también no podemos olvidar que vemos algunas personas que preferimos hacer inversiones reales, ¿no? Y digamos que esas son las dos grandes clasificaciones. En la parte de los instrumentos financieros, pues lo más común es invertir en acciones, en bonos gubernamentales, en bonos corporativos. Algunas personas prefieren seguir metiendo su dinero al banco, ¿no? A través de fondos de inversión. Otras personas prefieren la compra de metales preciosos, ¿no? Oro, plata. Eh, Algunas otros invierten a través de los tracks, ¿no? Los ETFs, ¿no? Y bueno, pues hoy en día está de moda, ¿no? La parte de la inversión en criptomonedas, ¿no? Por el otro lado, en cuanto a inversiones reales, Edrey, dime, Sí, Miss, en esa diapositiva, ¿usted invierte en algún instrumento financiero y nos recomendaría alguno? yo invierto en casi todo. De hecho, en algún momento tuve hasta metales, tuve centenarios básicamente y monedas de 20 pesos oro. Los metales son complicadísimos, esa es la verdad, o sea, su manejo y todo es realmente difícil. Eh, los tracks en comparación de los fondos de inversión tienen la ventaja de que como requieren una gestión pasiva y no activa, ¿no? O sea, es como replicar algo que ya existe. Entonces, al ser una gestión pasiva, pues la comisión es mucho más barata en un track que en un fondo de inversión. Sí, yo te diría que si tu dinero no es una gran cantidad de dinero, empecemos con los fondos de inversión, ¿no? Que es un poco de lo que hablaba en el otro video. ¿Por qué? Porque son súper accesibles, porque hacen una diversificación de pues las empresas en las que estás invirtiendo y entonces se diversifica también el riesgo, se gestionan de manera profesional, ¿no? Y pues hay varios fondos de inversión que están generando grandes rendimientos, ¿no? ¿Correcto? Sí, maestra, gracias. Yo, la verdad, he tenido muy mala suerte con la parte de criptomonedas, o sea, no he ganado un solo centavo, de hecho, más bien para mí ha generado pérdidas y la verdad tampoco tengo mucho dinero invertido en criptomonedas, más bien invertí en el instrumento un poco para que nadie me engañara, ¿no? Y pudiera yo saber a qué se referían con la inversión en criptomonedas, ¿no? ¿De acuerdo? En cuanto a la parte de inversiones reales, pues tenemos inversiones desde los emprendedores, ¿no? Y están invirtiendo en sus nuevos negocios. Puede ser una empresa que esté invirtiendo en una nueva línea productiva o que esté tratando de expandir una línea productiva. Las inversiones en capital de trabajo de tu negocio, pues también son inversiones reales. La decisión entre hacer arrendamiento puro o arrendamiento financiero es parte de la decisión de una inversión real. La parte del refinanciamiento de tus deudas, las fusiones y adquisiciones,
todo lo relacionado con reposiciones dentro de los activos de una empresa, invertir en una campaña publicitaria de mercadotecnia, de marketing, se considera una inversión real. Toda la parte de investigación y desarrollo que ahora hicieron las empresas farmacéuticas, ¿no? Con esto del COVID y las vacunas, pues es una inversión real. Y toda la parte de capacitación y desarrollo por parte de las empresas a sus empleados, ¿no? O hasta nosotros, cuando invertimos en nosotros mismos al capacitarnos, pues se considera una inversión real. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, ya entrando en tema, porque pues eso fue el preámbulo, ¿no? Ya dentro del mercado de valores, pues esta grafiquita, si se dan cuenta, es cortesía de la Bolsa Mexicana de Valores, y ahí nos dice cómo el mercado de capitales, pues puedes invertir en renta variable o en instrumentos de deuda. Aquí te habla de que en instrumentos de renta variable puedes comprar acciones de las sociedades anónimas bursátiles o de las sociedades anónimas promotoras de inversión bursátiles, las APIB, o puedes invertir tu lana en fondos de inversión o en CPOs no amortizables o en TRAC, CKDs, fibras, fibracet y hasta en warrants, ¿no? Y en el caso de los instrumentos de deuda, pues te dice podemos invertir en obligaciones, CPOs o CPIs amortizables. Por aquí hay otra gráfica de ellos mismos, ¿no? Aquí los separa por mercado, ¿no? Y entonces te dice, en el mercado de deuda, pues existen todos los instrumentos gubernamentales, que ustedes mencionaron algunos, como pueden ser CETES, bonos, UDIBonos, estos son bonos M, UDIBonos, bonos de desarrollo, y las UMS, ¿no? Los United Mexican States, que son los bonos soberanos, ¿no? Que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Y de todos ellos, pues podemos tener un ETF o un TRAC, ¿no? En la parte de la deuda de empresas privadas, pues normalmente podemos invertir en su papel comercial o en su papel corporativo a largo plazo, sus obligaciones. Y en la parte de los bancos, que funcionan ligeramente diferente, pues podemos poner nuestro dinero en certificados de depósitos, aceptaciones bancarias o pagarés con rendimientos liquidables al vencimiento. En la parte del mercado de capitales, pues viene todo el grupo de las acciones comerciales, industriales y de servicio, y de ahí se desprende el instrumento de warrants o los ETFs y TRACs. Y bueno, también no olvidemos que podemos invertir en instrumentos derivados, ¿no? O sea, no forzosamente vamos a usar el mercado de derivados solo para la administración de riesgos financieros, también los podemos usar como un instrumento de inversión y pueden ser notas estructuradas, futuros, opciones y swaps. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Muy bien, entonces ahora sí me voy a ir a cada uno de estos diferentes instrumentos. Voy a empezar con la parte de instrumentos de deuda, los se llaman PICs y los bonos BPAs, ¿no? Que son los del IPAF. Entonces voy a empezar con los UDIBonos. Los UDIBonos son este instrumento que tiene un valor nominal de 100 UDI, 100 unidades de inversión. La UDI, acuérdense que se va actualizando conforme a la inflación, ¿no? Y la UDI está avalado por el gobierno federal, entonces el UDIBono está avalado por el gobierno federal. Como es emitido en UDIs, pues su valor en pesos va ligado a esta UDI, ¿no? Al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y pues la idea del UDI bono es precisamente proteger al inversionista de alzas inflacionarias, ¿no? Ya que el valor de las UDIs pues se va actualizando todos los días
conforme al valor de la inflación, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que estos UDIbonos pues nos ayuden a proteger como inversionistas, a protegernos de la pérdida del poder adquisitivo de la inflación. Los UDIbonos van a pagar intereses semestrales y su plazo de vencimiento es de entre 3 y 10 años. Tenemos los bondes, ¿no? Que son bonos emitidos por el gobierno federal. Su valor nominal es de 100 pesos. Casi todos tienen un valor nominal de 100. En el caso de los UDIbonos UDIs y en los demás pesos, ¿no? Su vencimiento puede ser mínimo de 1 año y máximo de 5. Existen muchos tipos de bondes, 28 entonces pagan cada 28 días, 91 pagan cada 91 días y bondes 182 que pagan cada 182 días. Generalmente estos bonos se emiten para financiar los requerimientos de inversión de mediano plazo del gobierno federal, solo que se hace en pesos, ¿no? La denominación es en pesos y la tasa de interés pues también se paga en monto en pesos, ¿no? La tasa de interés real puede llegar a ser negativa o positiva, ¿no? Dependiendo de si la tasa que te ofrecen es mayor o menor a la inflación, ¿de acuerdo? Y pues ya. En el caso de los PICs, ¿no? Los pagarés de indemnización carreteras, pues es este pagaré que está avalado por el gobierno federal a través de Banobras, ¿no? Banobras es el fiduciario del pagaré y su valor nominal es de 100 UDIs. Su plazo de vencimiento fue de entre 5 y 30 años y paga una tasa de interés fija cada 28 días. Igual que los UDIbonos, pues van a tener siempre una tasa de interés real positiva porque te protegen de la inflación por el valor de la UDI como tal. Y por último, por aquí tenemos los bypass, ¿no? Que son estos bonos emitidos por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el IPAB. Tienen un plazo de entre 3 y 5 años. Su valor nominal es de 100 pesos y los intereses se pagan cada 28 días. Ahora me voy a cambiar a los instrumentos corporativos privados. Tenemos, primero que nada, el pagaré de mediano plazo. Esto lo emiten, pues, las empresas, las sociedades mercantiles, ¿no? Normalmente pues para financiar su negocio, ¿no? No es necesario que propiamente estén inscritos en la bolsa de valores, ¿no? El valor nominal lo elige la sociedad de 100 pesos o de 100 UDIs o de un múltiplo de esos valores y el vencimiento puede ser muy variado, ¿no? De 1 hasta 7 años. El pago de interés puede ser también muy variado, mensual, trimestral, semestral o anual. En el caso de que los bonos estén denominados en UDIs, pues la tasa de interés es fija, pero el rendimiento en pesos pues va siendo creciente precisamente porque la UDI se va actualizando conforme al valor de la inflación, ¿no? En el caso de los pagarés a mediano plazo en pesos, pues la tasa de interés generalmente es variable, ¿no? Y entonces eso quiere decir que puede ir al alza o ir a la baja de manera mensual, trimestral, semestral o anual, ¿no? De acuerdo a la tasa de referencia. Generalmente las tasas de referencia en el mercado mexicano son los mismos CETES, ¿no? Los certificados de la Tesorería de la Federación, o la TIE, ¿no? La tasa de interés interbancaria de equilibrio. ¿Ok? Hasta aquí. Tenemos la parte de las obligaciones, que es así, son empresas que forzosamente cotizan en la bolsa de valores, ¿no? Y el valor nominal, pues es de 100 pesos, 100 UDIs o múltiplos de estos. Y el plazo de vencimiento siempre es mayor en el caso de las obligaciones a 3 años. Las obligaciones van a pagar intereses variables, los pagan de manera semestral, trimestral y trimestral nada más, según yo. Y tienen una sobretasa de interés, otra vez sobre la tasa de referencia, que pueden ser los CETES o la TIE, ¿de acuerdo?
Los certificados de participación inmobiliaria, los CPIs, se colocan en el mercado por instituciones de crédito y su valor nominal es de 100 pesos. Obviamente tienen un fideicomiso sobre bienes inmuebles, ¿no? Por eso es de participación inmobiliaria y el plazo debe de ser mayor a 3 años. Se amortiza el vencimiento y se van haciendo pagos también intermedios en caso de que así se estipule en el contrato. Y el rendimiento es igual una sobretasa que toma como referencia o CETES o TIE. Tenemos los CPO, certificados de participación ordinaria. Este tipo de certificados pues están denominados también en pesos o en UDIs, se puede elegir. Se colocan en el mercado bursátil a través de las instituciones de crédito y el valor nominal, decíamos, es de 100 pesos o de 100 UDIs y su plazo es de 3 años en adelante. Tiene amortizaciones periódicas o la totalidad al vencimiento, dependiendo de cómo se establezca en el contrato. La tasa de interés es variable, ¿no? Se va revisando cada mes o trimestre o semestre o año, dependiendo de cuándo se haya decidido hacer los pagos, ¿no? Que también pueden ser cada mes, cada trimestre, cada semestre o cada año. Tenemos los certificados bursátiles. Estos son instrumentos de deuda que pueden ser a mediano o a largo plazo. Son emitidos igual en pesos o en UDIs. Su valor nominal es de 100 pesos o 100 UDIs, dependiendo de lo que escojamos. Y el plazo no puede ser menor a un año. Ajá. La tasa de interés es igual variable. Se va a revisar igual cada mes, trimestre, semestre o año, dependiendo de los pagos. Ajá. Y básicamente así es como funciona. En la próxima diapositiva, pues tengo ese resumen, ¿no? Para que ustedes les quede como claro, ¿no? Cómo es que funciona cada uno de ellos. ¿Hasta aquí bien? Ahora me voy bueno, antes de irme ahí, les tengo que explicar esta parte de los intereses y los dividendos. En ambos casos tenemos diferentes tipos de intereses y dividendos. Los intereses pueden ser fijos, quiere decir que esa es la tasa que acordaste y como ya está en el contrato y es fija, es inamovible, pase lo que pase en la economía. Tenemos las tasas de interés variable, ajá, que van a ir cambiando de acuerdo a las condiciones económicas, y la gran mayoría de las tasas variables son tasas mixtas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una tasa de referencia como CETES o como TIE, esas tasas van variando a lo largo del tiempo, dependiendo del estado de la economía, pero tienen cierta cantidad de puntos fijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una tasa mixta podría ser que diga en el contrato que vas a pagar CETES más 100 puntos base, cada punto porcentual significa 100 puntos base. Entonces, si el CETE está en 8.5%, la tasa que tú vas a pagar es 9.5. ¿Sí queda claro? Evidentemente, si el CETE sube a 11.5, pues tú vas a acabar pagando 12.5. Y si bajara a 4.5, tú vas a pagar 5.5. ¿Sí queda? En el caso de los dividendos funciona prácticamente igual, ¿no? Normalmente las acciones preferentes van a pagar un dividendo que es fijo. Ajá, siempre van a pagar el mismo monto, pase lo que pase. En cambio, las acciones comunes, pues dícese que pagan dividendos variables, ¿no? Quiere decir que depende de cuánto generaron de utilidades y entonces paga un porcentaje de esas utilidades como dividendo a los accionistas comunes. Sin embargo, lo que yo también he visto es que las empresas prefieren pagar un dividendo mixto. ¿Qué quiere decir? Que para que el accionista común no se quede sin dividendos, siempre les va a dar
un pedacito chiquitito representativo de dividendos y luego ya el gran monto pues será de acuerdo al porcentaje de utilidades de la empresa. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. En el caso de este mercado, ¿no? Tenemos diferentes tipos de operaciones, ¿no? Dentro del mercado accionario. Este tipo de operaciones son compra y ventas, pero también podemos hacer ventas en corto, podemos hacer préstamos de valores o podemos hacer movimientos de arbitraje. Cuando yo hablo de compras y ventas, pues ese es el más fácil, el más común además, y es el que entendemos todos, ¿no? En estos movimientos de compra-venta, el comprador se obliga a pagar un precio por las acciones y el vendedor, pues, se obliga a entregar esas acciones a cambio de ese precio, ¿de acuerdo? En el caso de las ventas en corto, es cuando el oferente de un título, pues no tiene los títulos, ¿no? No tiene los títulos que va a vender y entonces se dice que se realiza una venta en corto. Entonces el vendedor tiene que conseguir esos títulos en préstamo por parte de un tercero porque se ha comprometido de alguna manera a entregarlos, ¿no? Obviamente aquí estás apostando en contra del mercado, ¿no? Quiere decir que tú pides prestados estos títulos cuando tienen un valor muy alto, con la idea de regresarlos cuando el precio de esa acción haya bajado, ¿de acuerdo? Y tú tengas esa ganancia en la venta de los títulos. ¿Sí queda claro? El siguiente movimiento es el de préstamo de valores. Esto es un poco para facilitar pues esas operaciones en corto, ¿no? Y entonces las casas de bolsas, los bancos y los inversionistas pues generalmente ofrecen o demandan estos valores en préstamo mediante el pago de una prima, ¿no? Y estas operaciones pues normalmente las efectuamos a través del sistema Valpre, que es administrado pues por el Indeval, ¿no? Por el Instituto de Depósito de Valores. Y la última operación, que es el arbitraje, pues esto implica la compra y venta simultánea, ¿no? O casi simultánea, ¿no? Porque también hemos de decirlo, de un título valor en diferentes mercados, ¿no? Por ejemplo, adquirimos un título en el mercado accionario mexicano y lo revendemos en Nueva York. ¿Por qué? Porque hay como este diferencial de precios, ¿no? Entre ambos mercados. A lo mejor en México la acción vale 100 pesos y en Estados Unidos vale 110, ¿no? Entonces la compro rápidamente en México a 100 pesos y luego la vendo casi de inmediato en 110 en Estados Unidos. Claro que realmente aprovechar este tipo de movimientos es algo de una fracción de segundos, ¿no? O sea, es algo muy rápido, ¿no? Eh, y normalmente estas mismas operaciones de arbitraje pues hacen que los precios otra vez se ajusten, ¿no? Precisamente por la ley de la oferta y la demanda. ¿Hasta aquí bien? Ahora, en el caso del mercado accionario, pues sabemos que tenemos diferentes tipos de acciones, ¿no? Y así como en el mercado de bonos, pues el rendimiento se da a través principalmente a través del pago de intereses, pues en el caso del mercado accionario, la fuente de rendimientos puede ser de dos tipos, ¿no? Una son los dividendos, ¿no? El hecho de que tú tengas acciones de cierta empresa, ¿no? Pues hace que cuando haya utilidades de la empresa y se decrete el pago de dividendo, pues tú vas a recibir ese pago del dividendo por tener la acción en tu poder. ¿Estamos de acuerdo? Y la otra, que es como casi todos operamos, es la ganancia de capital, ¿no? Que no es otra cosa más que comprar barata la acción, ¿no? Y esperar a que ese precio aumente y entonces venderla en un precio más alto, ¿no? Eso es lo que se conoce como ganancia de capital. ¿De acuerdo? Bien. Y pues aquí tenemos los diferentes tipos de acciones. Tenemos las acciones comunes, ¿de acuerdo?
Estos certificados pues van a representar la propiedad parcial de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros compramos una acción, pues nos volvemos propietarios o copropietarios de esa empresa, ¿no? Y eso nos da cierta cantidad de derechos, entre ellos, pues votar para elegir el consejo de administración, votar en decisiones importantes sobre la administración de empresa y pues por supuesto poder acceder a los dividendos en caso de que haya un decreto de pago de dividendos, ¿de acuerdo? En el caso de las acciones preferentes, pues son preferentes porque cuando se decretan dividendos, primero se le pagan los dividendos a las accionistas preferentes y a los accionistas comunes, pues no se le pagan hasta que se le haya pagado a los preferentes, ¿no? Normalmente estos dividendos preferentes se establecen como una obligación de pago, ¿no? Entonces les decía, se paga un dividendo fijo y se paga de manera anual, ¿no? Y pues de alguna forma la empresa piensa que tiene como esa deuda, ¿no? Porque hay una obligación de pago. Eh, Sin embargo, lo que es un hecho es, si no llega a haber utilidades, pues no se puede pagar el dividendo, ¿no? Mientras que con la deuda, pues siempre hay que pagar los intereses, ¿de acuerdo? En el caso de las acciones preferentes, generalmente las acciones preferentes no te dan derecho a voto dentro de la empresa, ¿de acuerdo? Ajá, precisamente porque tienes preferencia en el pago de los dividendos. Tenemos los CPOs, ¿no? Estos certificados de participación ordinaria, que son los títulos representativos del derecho sobre los rendimientos y otros beneficios de los títulos, ¿no? Pueden ser acciones o instrumentos de deuda, como vimos anteriormente. Y el titular de un CPO, pues va a tener derecho a percibir, pues, los beneficios derivados de esos bienes, ¿de acuerdo? En el caso de las acciones, pues tendrá el derecho a recibir los dividendos pagados, ¿de acuerdo? Así como la ganancia de capital, ¿no? El incremento o disminución del precio del título como tal, ¿de acuerdo? Bien. Y entonces un poco para aclarar las características de cada instrumento, recordemos que las acciones comunes me dan derechos patrimoniales, esto es dividendos y ganancia de capital, las preferentes también. Las acciones comunes me dan derechos corporativos completos, voz y voto. En el caso de las preferentes, me dan derechos corporativos limitados, solo me dan voz, pero no me dan voto. ¿De acuerdo? En el caso de las acciones comunes, pues ellos van a recibir el dividendo después del pago de otras obligaciones financieras, como pueden ser los intereses de los bonos, los impuestos al fisco y los dividendos preferentes, ¿de acuerdo? En el caso de las acciones preferentes, recibe dividendos, obviamente, después de pagar los intereses y los impuestos, pero antes de los dividendos de los accionistas comunes. En el caso de las acciones comunes, el dividendo por lo general es mixto, tiene una parte fija mínima representativa y una parte variable. Y en cambio, en las acciones preferentes, el dividendo es fijo, lo cual quiere decir que no te protege para nada de la inflación, ¿no? No es lo mismo hoy recibir 20 pesos por acción que dentro de 10 años seguir recibiendo 20 pesos por acción. ¿De acuerdo? ¿Sí queda? Bueno, y las acciones, de acuerdo a sus características de operación, las podemos clasificar de la siguiente manera. Tenemos lo que se conoce como acciones AAA o blue chips. Ajá. Estas son empresas que pues tienen una gran fortaleza financiera, han demostrado a través de la historia que pues tienen estabilidad, ¿no? Y que siempre tienen rendimientos y pago de dividendos, ¿no? Y esas son las que se consideran blue chips.
Esto puede cambiar con el tiempo, ¿de acuerdo? Puede ser que hoy estés como empresa dentro de la lista de blue chips y el próximo año no, ¿de acuerdo? Luego tenemos acciones que generan ingresos, son estas acciones que han pagado en forma consistente pues los dividendos año con año y generalmente este pago de dividendos pues es un monto superior a lo que trae el resto del mercado. Tenemos las acciones con crecimiento, que son acciones cuyo precio va creciendo a lo largo del tiempo de manera sostenida y entonces están generando ganancias de capital. Generalmente, pues son acciones de empresas que están en mercados con alto potencial de crecimiento, ¿no? Entonces, normalmente esas empresas, pues también tienen grandes requerimientos de capital para ir financiando su crecimiento y entonces generalmente estas acciones de crecimiento, si bien el precio va creciendo a lo largo del tiempo, pues generalmente no pagan dividendos, ¿de acuerdo? ¿Listo? O sea, generan ganancia de capital, pero no pago de dividendos, ¿de acuerdo? Tenemos las acciones especulativas, que estas son las que en un corto plazo pueden generar grandes utilidades o grandes pérdidas, ¿de acuerdo? Son acciones que tienen mucha volatilidad en sus precios, ¿no? Y pues los volúmenes de venta fluctúan en proporciones elevadas, ¿de acuerdo? Tenemos las acciones con comportamiento cíclico. Estas son emitidas casi siempre por empresas donde las ventas van a seguir de una manera estrecha los patrones de crecimiento de la economía en su conjunto, ¿no? O sea, casi van siguiendo el movimiento de la economía, ¿no? Y pues evidentemente si la economía crece, pues la empresa crece. Y cuando la economía entra en recesión, pues el precio de esa acción desacelera, ¿no? ¿De acuerdo? Normalmente estas empresas son las ligadas con comercio a detalle, ¿no? Y ellos son quienes tienen este comportamiento de alguna forma cíclica. Tenemos las acciones defensivas, ¿no? Esas de acciones defensivas son acciones que dan una gran estabilidad en el comportamiento bursátil, pueden tener resultados positivos cuando la economía se desacelera y entonces son aquellas que pues siempre podemos confiar en ellas, ¿no? De alguna manera. Y por último, tenemos las acciones de mediana capitalización. Normalmente estas las emiten empresas no tan grandes, empresas medianas, las cuales pues al final tienen mayores posibilidades de crecimiento, ¿no? Sin embargo, pues estas mismas empresas pueden estar expuestos a más riesgos, más contingencias, ¿no? Entonces, pues al invertir en ellas, pues el riesgo es mayor, ¿no? Estas acciones de mediana capitalización están dentro del índice IMC 30, que se conoce como índice de mediana capitalización y que selecciona a las 30 empresas más representativas de mediana capitalización. ¿Bien? ¿Vamos bien, chavos? Sí, no. Sí, profa, gracias. Muy bien. Ahora, también en algún momento hablamos de los ADRs, por ahí en las tablitas que presenté al principio, ¿no? Los ADRs son lo que se conocen como American Depositary Receipts. Son estos certificados que emiten los bancos estadounidenses y que representan acciones de empresas que no radican en Estados Unidos, pero que se negocian en la bolsa de Estados Unidos. De hecho, la primera empresa que emitió un ADR, ¿no? O que tuvo permitido un ADR en Estados Unidos, adivinen cuál fue. Telmex, ¿no? Hablando de Carlos Slim. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces, pues fue uno de los primeros ADRs en la historia mexicana, ¿de acuerdo? También podríamos invertir en instrumentos derivados. ¿Se acuerdan que les comentaba hace un momento? La parte de los instrumentos derivados, pues es bastante interesante. Obviamente no es objeto
de mi clase como tal, ¿no? Entonces, nada más los voy a mencionar por ahí. Podemos invertir en futuros o forwards, ¿no? Que son estos contratos donde fijamos el precio del activo hoy, ¿no? Y pues a la hora de la finalización del contrato, pues tenemos que liquidarlo o venderlo, ¿no? A ese precio pactado. Se usa mucho, por ejemplo, para los barriles de petróleo, ¿no? En México, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es vender contratos de futuros a Estados Unidos, ¿no? Con un precio ya fijado del barril de petróleo. Y evidentemente, si el barril del petróleo vale más a la fecha en que entregamos esos barriles a Estados Unidos no los va a pagar al precio que se estableció en el contrato. Pero si valen menos, también no los va a pagar al precio que estableció el contrato, ¿no? Entonces, es simplemente para normalizar los flujos de efectivo. Tenemos la parte de las opciones, que pueden ser opciones de compra, que te da el derecho, pero no la obligación de comprar algún activo. Tenemos las opciones de venta, las puts, que me da el derecho de vender, más no la obligación de vender ese activo en una fecha determinada. Tenemos los swaps, que no es otra cosa más que un intercambio de flujos de efectivo, por ejemplo, una tasa fija por una tasa variable, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos los warrants, que no es otra cosa más que esos futuros sobre la parte de las acciones, ¿de acuerdo? Bien. Y luego, ¿qué creen? Ustedes solitos, empezaron a mencionar otro tipo de inversiones, ¿no? Cosa que se me hizo muy interesante, que fue la parte de los fondos de inversión. Entonces, en los fondos de inversión, de hecho, en el video que les estaba recomendando, pues no es otra cosa más que estos vehículos de inversión colectiva, donde se reúne dinero de varios inversionistas para comprar una cartera diversificada de acciones, bueno, de activos en general, ¿de acuerdo? Y esos fondos, pues se dividen en varios tipos de fondos. Pueden ser fondos de renta variable, pueden ser fondos de renta fija, pueden ser fondos gubernamentales, ¿no? Pueden ser fondos mixtos o hasta fondos especializados en algún sector en específico. Y para que nosotros podamos invertir en esos fondos, pues lo que hacemos es comprar acciones de esos fondos de inversión, ¿no? Que representan una participación dentro de ese fondo que maneja de manera profesional, pues ese portafolio de acciones. Aquí tú no vas a decidir exactamente en qué acción vas a invertir tu dinero, lo dejas en manos de ese experto, del administrador del fondo de inversión. ¿Ok? Tenemos las fibras, ¿no? Que son fideicomisos de inversión en bienes raíces. Eso nos permite invertir en el mercado inmobiliario sin tener que comprar las casas, ¿no? Los inmuebles, obteniendo pues los ingresos sobre las rentas generadas. Digamos que es el sueño mexicano, pero en una versión moderna, ¿no? En vez de que compre un edificio para rentarlo, lo hago a través de alguien profesional, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Voy bien? Tenemos, y eso se llaman rates en inglés, ¿no? Para que tampoco se vuelvan locos, ¿no? Son fibras, fideicomisos de inversión de bienes raíces o rates, Real Estate Investment Trust. ¿Ok? Tenemos también las fibras E, que son instrumentos de inversión sobre energía o infraestructura y se hace a través de un fideicomiso de inversión. Tenemos los ETFs que mencionaban, conocidos como Exchange Trade Funds o en español los TRACs, que son títulos referenciados a acciones. Estos son como un fondo de inversión, pero en vez de que tú armes como administrador del fondo de inversión la cartera, tú vas a replicar el comportamiento de las acciones o de los índices bursátiles, ¿no? Entonces armas un portafolio
con los mismos componentes que el índice bursátil, ¿no? Y entonces se autogestiona, llamémoslo así, por eso decía que son más baratos, ¿no? Porque no tienes propiamente que administrarlos, los armas y ya los dejas así y van generando rendimientos, ¿de acuerdo? No estás al pendiente de ellos, llamémoslo así, ¿ok? ¿Qué otra cosa tenemos? Ay, ya no supe. Tenemos los CERPIs, ¿no? Certificados de proyectos de inversión, que son títulos que financian proyectos de inversión a largo plazo, ¿de acuerdo? Y luego todavía hay más. Bueno, estos son las fibras, como pueden ver. Las fibras se empezaron a listar en la Bolsa Mexicana de Valores en el 2017. Tenemos los fideicomisos hipotecarios, son muy parecidos a las fibras, solo que aquí pues solo son hipotecas, ¿estamos de acuerdo? Y tenemos toda la lista de inversiones alternativas que cada vez crece más, ¿saben? Entonces, pues en esta parte de inversiones alternativas tenemos la parte de hedge funds, fondos de cobertura. Aquí son carteras de inversión que se gestionan de manera agresiva, ¿no? Ellos lo que hacen es realizar pues una amplia gama de estrategias de inversión utilizando apalancamiento y instrumentos derivados y muchos diferentes tipos de activos y también hacen ventas en corto, digamos que hacen todo lo que pueden para buscar generar pues los más altos rendimientos, ¿no? Y los hedge funds o fondos de cobertura pues no están de ninguna manera limitados por restricciones significativas de inversión, por lo que generalmente tienen como una mayor flexibilidad a la hora de la toma de decisiones. ¿De acuerdo? En el caso del private equity, pues lo que se pretende aquí es tener una inversión mínima por parte de los inversionistas con un sólido historial de rendimiento, potencial de crecimiento y solo se invierten en empresas que están preparadas para crecer, ¿no? Y se hace una participación significativa en la propiedad de la empresa, ¿no? Entonces también puede ser inversionista de un private equity de capital privado. Pudiera ser inversionista de venture capital, ¿no? Y ahí pues cambia un poquito la situación, ¿no? Porque en el caso del... ah, ay, perdón, ya me volví a congestionar horrible, pero sí sigo. En el caso de nuestro venture capital, pues se enfoca mucho más en la parte de startups, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pues al enfocarse en startups, pues resulta ser que el tipo de inversión pues es de alguna manera diferente, ¿no? En el sentido de que buscan estas empresas con un alto potencial de crecimiento, que siempre tengan alta rentabilidad y rápida recuperación del dinero, ¿no? Eso es lo que hace una empresa de venture capital, pero bueno, también puedes invertir en una empresa de venture capital, de capital de riesgo. Tenemos pues toda la parte de real estate, ¿no? De bienes raíces, que creo que ya expliqué anteriormente, ¿no? Y que se refiere básicamente a pues invertir en bienes raíces como tal, propiedades residenciales, comerciales, ¿no? Y a lo mejor pues algún fondo de deuda respaldado por esos mismos bienes raíces. Tenemos toda la parte de natural resources, ¿no? Entonces hoy podemos invertir en commodities, como ustedes decían, materias primas, pero también podemos llegar a invertir en tierras agrícolas o tierras forestales, ¿no? Entonces por eso les decía que hoy ya esto está al infinito y mucho más, ¿no? Y tenemos la parte de inversiones alternativas en infraestructura.
Aquí infraestructura pues se refiere a activos de larga duración que normalmente proporcionan servicios públicos. Entonces pueden ser carreteras, aeropuertos, redes de servicios públicos, activos de infraestructura social, a lo mejor como pueden ser escuelas, hospitales, ¿no? Normalmente estos son llevados a cabo por el gobierno o por asociaciones públicas privadas, ¿no? En las que cada uno de esas diferentes partes, pues tienen una participación significativa en la infraestructura. Pero lo interesante de estas inversiones alternativas en infraestructura es que ahora ya tiene un renglón de otros que dice que pueden ser también inversiones en vinos finos o en arte o en muebles antiguos o automóviles, ¿no? O sellos, ¿no? Ya saben, monedas, ¿no? Y a lo mejor algunos otros objetos de colección o patentes, ¿de acuerdo? Entonces, pues la verdad es que esto ha evolucionado muchísimo. Digo, esto ya nada más lo quise presentar para que si ustedes se den cuenta que pues ya hoy las posibilidades son infinitas, ¿no? Aunque realmente, pues a mí me gustaría que para su actividad que tienen, escojamos de las listas de, ahora sí que de antes de llegar a inversiones alternativas, ¿no? O sea, que hablemos de las fibras, de los FIPOS, de los tracks, de los ETFs, de los rates, de los fondos de inversión, de instrumentos derivados, de ADRs, de acciones comunes preferentes o CPOs, o de plano de toda la parte de instrumentos gubernamentales, privados o bancarios. ¿De acuerdo? ¿Dudas?